¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una charla más aquí en el canal. Hoy con alguien, creo yo, bastante conocido, tanto en las redes como en medios de comunicación. Estamos con Gabriel Ventasgal, a quien no solamente le doy la bienvenida y el agradecimiento por aceptar la invitación. Te pido, Gabriel, que te presentes con el público del canal. Vivo hace 35 años en Israel, nací en Argentina, viví unos años en Uruguay, en España, en varios lugares. Dirijo hace 15 una ONG que se dedica a diplomacia pública llamada Atzah Sheni. Estudié varias carreras diferentes, en la actualidad estudio abogacía. Tengo 2 hijos en el ejército de Israel y pretendo ser un buen judío. Muy bien. Bueno, en lo último coincidimos, pretendemos lo mismo. Gabriel, estamos viviendo desde el 7 de octubre momentos que nunca creíamos que íbamos a vivir, que pensamos que solamente habíamos estudiado, ya sea en la escuela, en el liceo, en alguna carrera, o que nos habían contado nuestros abuelos, y de repente nos toca vivirlo en otra dimensión, pero sí vivirlo en carne propia. ¿Cómo cambió tu vida después del 7 de octubre? Mira, a decir verdad, la concepción de mundo no cambió demasiado. Yo me eduqué en un marco conservador y me especializo en tema de terrorismo islámico. Y desde hace 15 años vengo explicando que el conflicto palestino-israelí es un conflicto religioso. Cuando lo decía al principio, mucha gente me miraba cruzado, incluso hoy hay personas que en general no se especializan en Medio Oriente, que te intentan explicar que el conflicto es un conflicto por tierras y que todo el tema pasa por una ocupación real o virtual, porque por ejemplo en la Franja de Gaza no había ningún tipo de presencia israelí, tanto militar como civil, para justificar algún tipo de reacción si es que el conflicto fuese territorial. Entonces es medio complicado explicarle a la gente que se educó en el materialismo histórico que los conflictos no siempre son por gas, por petróleo, por cosas materiales. Entonces, desde el punto de vista ideológico, a mí me cambió poco en relación a los palestinos. Entendía que un atentado como el que hizo Hamas podía ocurrir. Sí me cambió con respecto a ciertas perspectivas en política interna de Israel. O sea, el identificar o racionalizar dónde hay focos problemáticos en la estructura interna de Israel. Es interesante con respecto a lo interno de Israel, como yo, por ejemplo, vivo en Uruguay, estoy muy enterado, obviamente, de la política uruguaya. También de la política argentina, porque, bueno, si vos viviste también en Uruguay, sabés que acá hay un dicho que cuando la Argentina estornuda, Uruguay se resfría. Entonces estamos muy unidos, estamos muy informados de todo lo que pasa allá. Estamos informados mucho más los uruguayos de lo que pasa en Argentina que los argentinos de lo que pasa en Uruguay. En general, en todo el mundo seguramente hay mucha gente que está informada o más o menos informada de la política norteamericana, porque Estados Unidos tiene un peso en el mundo entero, entonces generalmente uno a veces o si termina simpatizando o con los demócratas o con los republicanos sin tener nada que ver con la política de Estados Unidos, pero se entiende porque es un gran imperio. Pero Israel, que es un puntito en el mundo de 21.000 kilómetros cuadrados, ¿por qué gente que vive, yo qué sé, a miles y miles y miles de kilómetros, se interesa por la política interna de Israel y opina como si fuera algo de toda su vida, de su vida de todos los días? Y porque hace más o menos 2000 años el mundo cristiano está muy interesado en lo que hacen los judíos. Muy interesado. Hay cierta obsesión hacia qué dicen, qué hacen, por qué esos judíos no aceptaron lo que todos nosotros aceptamos. Y esa obsesión se traduce también en que es una obsesión también, no solamente para el mundo cristiano antiguo, es también una obsesión para la extrema izquierda moderna. Y es una obsesión que se traduce también en un círculo vicioso en donde es el lugar que tiene más periodistas por kilómetro cuadrado. Y entonces los periodistas tienen que producir material para poder justificar su sueldo. Y este país da para muchos temas, no solamente temas políticos. Y encima el periodismo en general, las cadenas de televisión y de prensa a nivel mundial tienen cierta línea ideológica, en su mayoría,
en donde, por ejemplo, muchos medios de comunicación están en manos de la progresía. Y por lo tanto, muchas de esa progresía ven a Israel como el epítome del imperialismo y del mal y de todos los valores occidentales que les desagrada. Entonces, cuando alguien odia el sistema capitalista moderno, bueno, va a odiar a Israel porque lo ve como si fuese eso mismo en toda su magnificencia. Y si uno también odia a los socialistas y sabe poco de Israel, entonces es probable que vean Israel el foco del mundo socialista, de la misma forma que cuando quien escribió los protocolos de los sabios de Sion le echó la culpa de todo lo que ocurre a los judíos, porque culpar a los judíos de algo es fácil. O sea, contás con 2000 años de experiencia para poder justificarlo y alguien va a encontrar la forma de justificar lo que es de hecho un odio. O sea, el odio hacia Israel es odio. La gente después intenta buscar una explicación para no sentirse una basura, porque sentirte que odias y que no sos racional no es muy sano y la gente en general no lo suele aceptar con amabilidad, sino que busca una razón y dice, bueno, yo odio a Israel, bueno, ya voy a buscar una forma de por qué lo odio. Sí, yo el otro día contaba, porque a su vez me informé sobre eso, que la primera vez que se habló de antisemitismo fue en el 1864, si mal no recuerdo, justamente por un periodista que para explicar que no era antijudío, habló de antisemitismo. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, como ser antisemita era algo malo que te relacionaba con los nazis, nació el antisionismo, que, bueno, en realidad antisemitismo, antisionismo es todo lo mismo, es antijudaísmo. Ahora, volviendo a lo que vos me decías, en los medios de comunicación globales, en los más grandes, generalmente Israel no sale bien parado en los informes de esos corresponsales que están sobre el terreno. Sin embargo, el odiador te termina diciendo, pero los judíos son los dueños de los medios de comunicación. Es una contradicción. Porque no intentes buscar a la persona que te está diciendo algo así un enfoque racional. El que odia, ante todo odia. Entonces, tú le vas a decir que lo que está diciendo no tiene razón y le vas a argumentar con todo tipo de detalles y él no lo va a aceptar. Porque el que odia, odia. Y no solamente ocurre con respecto a Israel, ocurre con varios temas, tanto en política interna israelí. El que odia te va a decir todo tipo de frases y axiomas que son generales porque no quiere enfrentarse a debatir puntualmente en lo que dice que está muy seguro. O sea, te va a decir, los judíos dominan el mundo y todos los medios de comunicación. Bien, pasemos por favor empresa por empresa a ver quiénes son los dueños. No le va a interesar algo así. Él va a seguir convencido que los medios de comunicación son dominados por los judíos. Ahora, dicho todo esto, no es cierto que los medios de comunicación en esta vuelta están en contra de Israel de forma masiva. Tenemos, especialmente en América Latina, una situación mucho mejor que, por ejemplo, durante la intifada del AXA del 2000 al 2005. Tenemos muchos medios de comunicación en muchos países que toman una postura claramente pro-occidental, pro-valores judío-cristianos y también pro-Israel y condena el terrorismo de Hamas. Tú decías el caso de Argentina y Uruguay. Fíjate, en Argentina la mayoría de medios de comunicación claramente tienen una postura pro-israelí. Y los que no lo tienen, muchas veces no es que tienen una ideología anti-israelí, sino que muchas veces no les queda otra, porque, por ejemplo, si tú eres un canal y toda tu información te llega de la agencia de noticias Euronews y España y los medios de comunicación de España son el ejemplo claro de antisemitismo mediático, en general, salvo raras excepciones, entonces, lógicamente, tú lo que vas a hacer es transmitir lo que te da Euronews. Pero fíjate incluso en Uruguay. En Uruguay tenés, sí, un aumento importante de antisemitismo hoy, pero los medios de comunicación suelen ser bastante moderados en relación a otros países como Chile, como por ejemplo, bueno, ni hablar de Venezuela, o por ejemplo países como, no sé, Perú, en donde además de una ideología muy clara hay también mucho desconocimiento. Saliendo de los medios de comunicación, que han cambiado mucho en los últimos años por la llegada de las redes. En las redes yo personalmente siento el antisemitismo, principalmente en los comentarios,
porque en esos canales que vos decís que son pro Occidente, los comentarios muchas veces son demasiado hirientes para el judío. ¿Por qué pasa eso en las redes? Bueno, por varias razones. Primero que, como te dije antes, el judío llama la atención y por lo tanto una crónica que trate sobre Israel va a tener 2.000 personas que la lean, mientras que si el conflicto es en Sudán o en Indonesia, la van a leer 5. Entonces, primero que el judío llama la atención y así es hace 2.000 años. Segundo, que en general la gente en las redes sociales escribe cosas negativas. Menos gente escribe para decir, para apoyar la causa de qué bien que está escrito el artículo y qué bien que defiende la única democracia del Medio Oriente. En general es mucho más fácil hablar mal de otros, es mucho más rápido para el teclado y es mucho más claro insultar directamente porque las redes sociales tienen ese perfil. En otras palabras, es una cloaca. La pregunta del millón es si usted que está viendo esta entrevista piensa que las redes sociales son un reflejo de la realidad. Y yo le aconsejo que no lo tome así. Las redes sociales muchas veces son una especie de acuario en donde vemos lo que nos gusta ver, lo que coincide con nuestros prejuicios y nuestras visiones de mundo, porque el algoritmo así nos lo facilita y porque las redes sociales simplemente magnifican lo negativo para llamar la atención. Entonces yo recomendaría una frase en hebreo traducida que es: un pueblo eterno no le teme a las dificultades del momento. Fantástico. Yendo a la política interna de Israel, Netanyahu es famoso en todo el mundo. Yo estoy seguro que si hoy hago una encuesta, la mayoría sabe cómo se llama el primer ministro de Israel y no sabe cómo se llama el primer ministro de Inglaterra. Ni hablar de otros países. Pongo de ejemplo Inglaterra porque no hace mucho hubo un cambio, entonces me imagino que la mayoría no lo sabe. A mí me resulta, yo trato de evitar generar opinión o dar opinión sobre la política interna y se la dejo a los israelíes porque yo voto en Uruguay, no voto en Israel. La imagen de Netanyahu en los últimos meses se ha fortalecido. Te lo pregunto a vos que votás en Israel. Netanyahu despierta a las personas, ante todo, reacciones irracionales. Personas inteligentes, cuando hablan de Netanyahu, se transforman en borregos. No hay forma de escuchar una forma sopesada de hablar sobre el primer ministro de Israel. Y yo voy a intentarlo. Porque el primer ministro de Israel ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas. Como todo primer ministro. Claro, en el caso de Netanyahu ha hecho cosas buenas, como por ejemplo, durante su gobierno la situación económica de Israel ha mejorado mucho. Ha tenido razón cuando dijo que lo primero que tenía que hacer Israel es firmar la paz con los países árabes de alrededor y último con los palestinos. Esa visión de mundo era acertada y no la visión de mundo de la izquierda israelí que decía que ante todo había que solucionar el conflicto con los palestinos. Tenía razón Netanyahu cuando argumentaba que estaba siendo perseguido en un juicio que no tenía ni pies ni cabeza. Tenía razón. Solamente aquella persona que no esté al tanto de lo que está ocurriendo en el juicio puede quizás decir algo diferente. Y por otro lado, Netanyahu ha logrado, para mal, imponer y ayudar a imponer un discurso de fragmentación social muy importante. Y además ha logrado que todos los partidos políticos aliados a él, salvo los ultraortodoxos, no quieran sentarse en su mesa, no quieran hacer coalición con él. Eso habla de una incapacidad emocional para poder compartir el poder y hacer alianzas. Y eso es muy grave. Y por sobre todo Netanyahu es el principal responsable. Algunos dirán nominal, pero es el principal responsable del ataque del 7 de octubre. Así como te digo esto, y te podría seguir haciendo una lista enorme de cosas que veo no buenas de Netanyahu, comenzando por el hecho de que creo que debe renunciar y máximo llamar a elecciones, o pienso que la cadencia del primer ministro debería ser limitada, por ejemplo, a 2 cadencias o a 8 años. Dicho todo esto, considero que si hoy hay elecciones, vuelve a ganar Netanyahu.
vuelve a ser primer ministro Israel Netanyahu por el hecho que parte de la población entiende que hay culpables mayores por el 7 de octubre, como es el ejército, el servicio de inteligencia, el Shabak. Y por otro lado, considero que después del 7 de octubre se han conformado cambios geopolíticos importantes dentro del Medio Oriente que benefician a Israel, y eso también ha sido liderado por este gobierno. Entonces, el hecho que Irán esté peor que en los últimos 40 años y que Hezbollah empiece a ser perseguido en vez de perseguir y que jamás se haya debilitado debido a la fuerza bélica de Israel, bueno, eso es un cambio geopolítico que quizás promueve la firma de un próximo tratado de paz entre ellos con Arabia Saudita. Vos dirás, bueno, pero yo siento que Israel es peor vista que ninguna otra época en la historia. Yo creo que no es verdad. En la época de la Intifada del Aqsa, la imagen de Israel internacional no era mejor que la que tiene ahora Israel. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el antisemitismo es un fenómeno antiguo, por lo tanto lo que estamos viendo ahora es un retorno del antisemitismo, y si tú te sorprendes de que el antisemitismo retornó con fuerza, es porque quizás no conocías el fenómeno del antisemitismo y su capacidad para poder mutar. Puede ser, sí, puede ser. Hoy publicabas en una de tus redes, no recuerdo en cuál fue que la vi, debe haber sido en X, que un alto mando del ejército británico había estado en Gaza y se había dado cuenta de la forma tan humanitaria en la que había actuado el ejército de Israel, que una de las cosas que me pasa, y lo entiendo, y creo que vos lo debes de ver igual, en América Latina vemos a los militares como milicos porque los asociamos con las dictaduras, entonces cuando nos hablan de un militar o de un ejército, pensamos en ese tipo de ejército, y la gente no puede comprender que el ejército de Israel es totalmente diferente. Sí, en general igual, de todas formas, las fuerzas militares en el mundo que conocen la materia admiran en general lo que hace Israel y la forma de actuar del ejército de Israel. Yo he hablado con muchos militares que entienden también ley internacional y temas militares y te dicen que acusar a Israel de genocidio es simplemente una barbaridad legal y militar. Pero bueno, otra vez, lo que leíste hoy, la noticia, es un argumento fáctico que puede ser solamente captado y aceptado por gente honesta intelectualmente, no por fanáticos que odian a los judíos. Ahora sí, evidentemente, la derecha en general es vista en América Latina como relacionada a una época determinada de la historia. Lo que pasa es que ten en cuenta también lo siguiente. En América Latina teníamos dos fuerzas políticas importantes durante muchos años, el centro derecha y el centro izquierda. Entonces, si tú vivías en Uruguay y vivías en Uruguay, bueno, tradicionalmente el centro izquierda era el Partido Colorado, el centro derecha el Partido Blanco. Eran partidos modernistas. Tras la caída del bloque soviético surgen alternativas de extrema izquierda o de izquierda profunda. En el caso de Uruguay, el Frente Amplio; en el caso de Argentina, los K; en el caso de Chile, Boric en el poder. O sea que estamos hablando de extremas izquierdas en distintos tonos. Lula en Brasil, por ejemplo. Ahora vamos hacia un proceso en donde la respuesta a esa extrema izquierda o esa izquierda profunda es una respuesta anti-woke, anti-progre, políticamente incorrecta. Estamos cansados que nos digan la policía de la cultura, que nos diga cómo tenemos que pensar. Estamos cansados de la cancelación. Estamos cansados de que el Estado pague a todo tipo de delirantes. Y por lo tanto va a surgir extremas derechas, liberales en muchos aspectos, que no tienen que ver con los militares. Javier Milei es un ejemplo de eso. Entonces, ese proceso que estoy viendo en todo el continente, en general, entonces, aquellas personas, ya sean de derecha o de centro izquierda, por ejemplo, que son modernistas, suelen apoyar o simpatizar con Israel. Lo explico claramente. Tras la caída del bloque soviético, la izquierda en general se quedó sin baluarte ideológico, sin alguien con quien inspirarse. Entonces llegaron a conclusiones como, por ejemplo, que el sistema no funciona y que es verdad, fracasó el comunismo, pero también fracasaron todas las ideologías, dicen. Y por lo tanto nosotros somos postmodernistas, estamos en contra o nos oponemos a la modernidad y queremos cambiar el sistema de raíz.
Postmodernista es Gustavo Petro en Colombia, postmodernista es Gabriel Boric en Chile, pero la población no lo es. Entonces son personas que quieren cambiar el sistema. Tomemos el caso de Uruguay. Uruguay no es un país postmodernista. Uruguay es un país modernista. Quiere que la modernidad se mantenga en las cosas buenas que mantuvimos como sociedad y hacer cambios para la derecha o para la izquierda. Si queremos ser más competitivos, vamos a hacer cambios hacia la derecha. Y si queremos que haya más justicia social y más oportunidades, vamos a hacer cambios hacia la izquierda. Pero vamos a mantener lo que logramos como humanidad. Bien, eso es el modernismo. En general, el modernista apoya a Israel porque lo ve un foco de modernismo en el mundo. Personas que le interesan los datos, la economía, la ciencia, la medicina, suelen admirar a Israel. Y personas posmodernistas que suelen inspirarse en narrativas, en donde lo más importante no es lo que es, sino lo que yo creo fielmente que es. Esas personas muchas veces no aman a Israel y tampoco aman a los judíos. Y lo podés ver en todo tipo de grupos, por ejemplo, feministas en Uruguay, en donde no les importa el hecho que mujeres fueran violadas y que una mujer le sacaban un bebé del vientre y que quemaron a un bebé en un microondas. Eso no les importa, porque además de carecer de brújula moral, estas mujeres tampoco les importa los datos. Lo que les importa es, bueno, vamos a luchar al que nosotros pretendemos y creemos que es el más débil. Eso, querido amigo, es una deficiencia intelectual que las caracteriza o los caracteriza, porque las extremas tienen algo en común, y es que no son intelectuales. Cuando una persona de extrema izquierda que conozco acá en Israel presentaba a la Franja de Gaza y decía que era una cárcel a cielo abierto, bueno, es una barbaridad fáctica, pero no solamente es una barbaridad fáctica, es una alegoría no intelectual. Vamos a aprovecharnos que la gente se puede llegar a comprar cualquier cosa y vamos a decir una tontería. Bueno, eso es una debilidad en general que la vemos, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Lo que pasa es que la extrema izquierda tiene mucho más fuerza en medios de comunicación determinados. Y además tiene mucha fuerza en la academia y además tiene mucha fuerza en algunos sistemas judiciales. Ahora, la extrema izquierda en Israel ha ido desapareciendo. Yo siempre pongo el ejemplo de Mapam, que fue el partido obrero, el partido de los trabajadores, porque yo me eduqué en Hayom Eretz-Zahir, que es un movimiento juvenil de izquierda, que justamente fundó el partido político Mapam, que en su momento era la segunda fuerza política más grande de Israel y fue cayendo, hasta que en determinado momento se quedó sin representación parlamentaria. Entonces hizo una coalición con otros partidos que no eran tan de izquierda, formó Meretz. Entonces yo ahí pasé a formar parte de Meretz en el extranjero, hasta que Meretz fue cayendo y se quedó sin representación parlamentaria y terminó ahora haciendo un acuerdo con Abodá, que en su momento fue la principal fuerza política, después pasó a ser la segunda y después empezó a caer y en 120 diputados creo que hoy tiene 7, si no me equivoco. O sea que la izquierda históricamente de Israel se ha ido reduciendo. El discurso de la izquierda ha rebotado en las paredes y ha vuelto, no ha llegado al público israelí. Hoy en día, esa izquierda, ¿cómo está funcionando? Y a su vez, ¿ha ayudado a que exista una derecha más dura como puede ser la de Ben-Gvir, que uno, al menos yo desde acá, lo veo como un extremista? Mira, varias cosas. Primero que los pensamientos universalistas, que tú lo ves como, por ejemplo, lo ves en su relación con respecto a la creación de un Estado palestino. De hecho, vos le podés preguntar si queremos saber la ideología, por ejemplo, de Gustavo, que nos está entrevistando ahora, le hacemos 2 preguntas a Gustavo. La primera, Gustavo, ¿vos pensás que hay un socio palestino para llegar a un acuerdo de paz hoy? No. Gustavo, ¿vos estás dispuesto a ceder territorios para conseguir paz? No, porque ya sé que no funcionó en el pasado. Bueno, las 2 respuestas que me diste son respuestas de alguien que va hacia la derecha. Si me hubieses dicho las 2 cosas que sí, hubieses votado a
la izquierda tradicionalmente. En el pasado, si le preguntas a alguien de izquierda, de Ayomer Atzair clásico, si pensaba que había un socio para la paz, te iba a decir que sí o que le gustaría que sí, siempre hay un socio para la paz. Eran las mismas personas que a veces iban a buscar a palestinos a llevar a los hospitales antes del 7 de octubre. Y lo segundo era si estaban dispuestos a hacer territorio, por supuesto le iba a decir que sí. Entonces, ahí tenés ese tipo de pensamiento. Hoy en Israel puede llegar a ser el 25% de la población. Después del 7 de octubre, evidentemente, mucho menos. Lo que pasa es que la gente no vota a Meretz o al Partido Laborista porque piensa muchas veces que es un voto tirado a la basura. Entonces, han hecho voto estratégico. Han votado a Gantz, a Lapid, como concentradores de ese voto estratégico. Y ahora van a votar a Naftali Bennett cuando se postule. Es voto estratégico. A menos que voten realmente por ideología y se vayan más para la nueva propuesta, que es la propuesta de los demócratas de Yair Golan, que es una mezcla entre Meretz y Partido Laborista. El otro día, perdóname, siguen siendo la misma cantidad de votos. Siguen siendo la misma cantidad de votos. Ahora, yo te sugiero verlo de esta forma y eso tiene que ver también con lo que dijimos al principio de la entrevista, y es que por más que es un pensamiento a veces minoritario y otras veces muy minoritario, no creas que no es un pensamiento con fuerza en ciertos sectores de la población. La academia, las universidades, salvo algunas excepciones menores, está dominada por ese pensamiento. La élite de la Suprema Corte de Justicia también. La élite del ejército también. Y la prensa en Israel también está dominada por esta forma de pensar. Son 4 focos de poder que son claros. O sea, hay que ser muy ciego para no darse cuenta y hay mucha gente en Israel que no lo ve esto. Y entonces estos focos de poder, muchas veces para mantenerse en el poder, van a coquetear con ideas no democráticas. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando esa forma de pensar de estos focos de poder fracasan en su visión de mundo, bueno, ocurren cosas como las del 7 de octubre. Porque si todos piensan igual, y todos piensan que jamás está amedrentado, y todos piensan que Israel tiene que tener un ejército pequeñito y tecnológico, y todos citan a los estudios de televisión, a Susi Nabot, para que te diga lo que te dice la élite del sistema judicial, o te llamas a Amos Yadlin para que te diga lo que dice la élite militar, que dice que jamás está amedrentado, y citas a toda esta gente, bueno, es más de lo mismo. Citas a gente que te refuerce esos prejuicios que tenés doctrinales, que el 7 de octubre han demostrado ser profundamente fracasados. El problema es que estos mismos grupos no asumen su parte del 7 de octubre. O sea, te vuelvo a decir, para mí el principal responsable del 7 de octubre es Benjamin Netanyahu. Pero vos escuchaste a la justicia decir que han hecho sentencias problemáticas para amedrentar al Hamas, o has escuchado a los medios de comunicación decir que nosotros, medios de comunicación, cuando escuchábamos que un soldado era un sarbán, o sea, que se negaba a servir al ejército porque él creía que la democracia en Israel, por la reforma judicial, era el fin de la democracia, entonces él no iba a servir al ejército, entonces te van a decir, bueno, no es exactamente servir al ejército, él lo que está diciendo es que no se va a entrenar. Si ese tipo de verso te lo podés comer, si realmente querés comértelo. Pero una prensa responsable lo hubiese atacado al Sarbán, al que se niega a servir al ejército. Hubiese dicho, usted es un inmoral, usted no se pone en tela de juicio la seguridad de Israel porque usted cree que esto es el fin de la democracia. ¿Está bien? Ya te digo como estudiante de abogacía, no es el fin de la democracia, y la idea, el que te dice que es el fin de la democracia, lo que te está diciendo es, yo no quiero hacer reformas porque yo prefiero que el poder quede en una élite que no representa a la población, porque es la única forma que poder tener algún tipo de influencia en mi país, porque en las urnas no logro ganar. Es interesante. Me recuerda cuando hablamos con algunos canales de YouTube amigos con los que hacemos conversatorios, de cómo hay gente que utiliza la democracia para llegar al poder y una vez que llega al poder se terminan las elecciones.
y que hoy en día es una forma, utilizan la democracia para poder dar un golpe de Estado. Gustavo, Por ejemplo, te voy a decir una Venezuela. cosa, te voy a decir una cosa, en general, cuando yo escucho a alguien que grita y se quiere transformar en el paladín de la democracia, sospecho de hasta qué punto sabe defender los valores democráticos y es un demócrata en serio. De la misma forma que cuando alguien te dice que vos sos un machista y suele hablar él ser un machista. En general, los gritones que protestan suelen protestar contra lo que ellos realmente son. Hay gente coherente, por supuesto que sí, pero hay mucho gritón que dice la bandera democracia, democracia, democracia cuando ellos no son democráticos. Sí, clarísimo. Una pregunta que te quiero hacer desde no sé si es correcto lo que voy a decir, pero desde mi sana ignorancia. Yo veo a los familiares de los secuestrados y obviamente es con quienes me siento más obligado a hacer este tipo de cosas, ¿no? De tener este canal de YouTube para solidarizarme con ellos. Siento mucha fragilidad, no sé cuál es la palabra que representa esto. Ahora, ¿qué es lo que me choca? Yo los veo a ellos continuamente manifestarse para exigir la liberación de los secuestrados. Me parece totalmente legítimo. Pero, ¿a quién se la tienen que exigir? ¿Al primer ministro de Israel o a Hamás? ¿Dónde tienen que hacer esa manifestación? ¿En una plaza en Tel Aviv o en la frontera con Gaza? Es una pregunta que me hago, reitero, desde una sana ignorancia. Mira, mi opinión personal es que ellos tienen que reclamarle a quien es su autoridad política. O sea, las familias tienen que decirle al primer ministro que cumpla con sus funciones de proteger a sus familiares secuestrados. O sea que a mí no me asusta, es más, considero legítimas las quejas de los familiares. Considero también que la magnificación de ciertas posturas de ciertos familiares, que no siempre representan a los familiares, y que son magnificadas por medios de comunicación, también es escuchado por Hamás. Hamás también escucha eso y también llega a conclusiones en base a eso. Pero las familias tienen que quejarse ante su autoridad política, que es su primer ministro. Aunque esto tenga efectos negativos para la negociación, no importa, tienen su total derecho a hacerlo. Y yo creo que si estaría en su posesión, haría lo mismo o peor. Dicho esto, también entiendo que hay dentro del grupo de manifestantes, parte de los manifestantes que antes manifestaban por las medidas durante la pandemia y antes se manifestaban por el gobierno con gente de extrema derecha cuando la izquierda no quiso entrar al gobierno y antes se manifestaban por el juicio contra Netanyahu, pero ahora como el juicio se demuestra que no tiene mucha fuerza, entonces no van a levantar la bandera de eso. Y antes se manifestaban por... bueno, van cambiando el tono. O sea, pero son los mismos manifestantes. Y los ves en general son, como mucho, 3 diputados que se reúnen en Kaplan. Entonces, que durante años, el sábado de noche es su lugar de reunión semanal. Bueno, muchas de esas personas ahora adaptan la narrativa de los secuestrados y cuando termine esta narrativa de los secuestrados van a adoptar otra narrativa. Porque el objetivo de estos manifestantes que tienen una postura política clarísima, sí es liberar a los secuestrados, pero también es derrocar al gobierno en el camino. Entonces, ¿existe una utilización, una explotación de los familiares de los secuestrados para fines políticos? Sí, existe. Pero yo no puedo culpar a los familiares de las personas que están secuestradas. Al contrario, tengo que abrazarlas y hacer lo imposible para que sus familiares vuelvan a casa porque el gobierno de Israel y el ejército de Israel no los protegió como debía en el momento adecuado. Claro, sí, yo también marco esa diferencia, que estos secuestrados son responsabilidad del gobierno de Israel, no son secuestrados en un avión que viajaba de París a Nueva York. En este caso, la responsabilidad de cuidarlos era del ejército, por ende, del primer ministro, que es el comandante en jefe. Por eso siempre digo, muchachos, en este momento hablemos del primer ministro, no hablemos de Netanyahu,
no personalicemos, porque si no vamos a terminar discutiendo por una persona y no por el cargo. La responsabilidad es del primer ministro y seguramente también hay responsabilidad de Bennett, que fue no hace mucho primer ministro, y también cosas que pasaron en su gobierno deben de haber influido en lo que pasó el 7 de octubre, o el no estar enterados de que el ejército o que los sistemas de seguridad, los sistemas secretos, no le estaban prestando atención a cosas que estaba haciendo Hamás. ¿Por qué no se le prestó esa atención? Hay quienes dicen que hubo una conspiración para lograr un golpe de Estado. Hay quienes dicen que fueron simplemente errores. Gabriel, ¿vos cómo lo ves eso? ¿Hubo una conspiración o no? Yo no lo veo como una acción conspiradora. Escucho a personas que tienen todo tipo de teorías conspiranoicas. Creo que el gobernante judío no se va a permitir que hermanos mueran porque sí para promover cierta conspiración. Sí creo que hubo errores graves. Por ejemplo, no exponer en su malicia a los pilotos de aviación que se negaron a servir al ejército porque ellos creían que era el fin de la democracia. Creo que esto es uno de los factores que jamás escuchó. Ahora, ¿eso es una conspiración? Bueno, si escuchamos ahora lo que dicen líderes del Shabak que abandonaron el cargo, lo único que podemos aprender es que amigo trae amigo y tiene una concepción muy parecida uno a los del otro y esa concepción demostró ser equivocada. Entonces, pero de ahí a que decir que es una conspiración, hay un largo trecho. ¿Qué creo que ha pasado? Bueno, se va a tener que levantar una comisión de investigación que espero que sea más antes que tarde y seguramente van a llegar a 3 conclusiones. Te digo desde el punto de vista estratégico, porque desde el punto de vista táctico ve los informes puntuales en este kibutz, en otro kibutz, eso son cosas tácticas. En cosas generales pienso que hubo 3 errores grandes. Uno, pensar que el ejército de Israel tenía que ser un ejército pequeño y tecnológico. Y cuando hablamos de tecnológico es pensar que con cúpula de hierro estás muy bien protegido, pero lo importante es entender que hay que ir a buscar a quien disparó adentro de la franja de Gaza si es necesario. O pensar que una valla de seguridad te puede proteger cuando vienen 4.000 personas y te tiran la valla de seguridad abajo, no te sirve de nada. Entonces, y el ejército pequeñito, ahora lo vemos, estamos pagando un precio enorme porque nos faltan soldados, más para mantener una guerra en más de un frente. Entonces, eso fue un error. El segundo error es pensar que al Hamas, que es un grupo radical islámico, se lo puede comprar con dinero. Y en este caso, por ejemplo, Netanyahu fue uno de esos que cuando Hamas protestaba que no tenía dinero para pagar sus sueldos, permitía el paso de Qatar con maletas que se contaban los billetes en Tel Aviv. Eso fue un error. O pensar que tenés que dejar trabajar a palestinos dentro de Israel porque el que trae pan a su casa no ataca a quien le provee de ese pan. Eso es un segundo error. Y el tercer error es pensar que Hamás estaba amedrentado y que le temía a Israel. Bueno, Hamás no estaba amedrentado por lo visto y claramente, y mientras que Israel pensaba que estaba amedrentado, estaban planificando un macroatentado. Son 3 errores graves estratégicos de Israel, que ahora lo que tenemos que ver es si Israel aprendió de eso. Y una de las formas de poder medir si aprendió es si el ejército, en vez de esperar que lo ataquen como ocurrió en el pasado, toma la iniciativa y ataca primero. O sea, va a buscar al enemigo antes que el enemigo empiece a planificar la acción. Te das cuenta que lo estamos viendo eso. Israel está atacando a Hezbollah por más que Hezbollah no nos ataca últimamente. Israel conquistó parte de Siria por más que Siria, el gobierno de Ahmed al-Shara, no nos atacó y nosotros le destruimos el material bélico de ellos. Jamás no está atacando últimamente, Israel sigue buscando al Hamas. O sea que yo creo que Israel, especialmente con la nueva dirigencia militar, está demostrando que si hay algo que nos llevó a la catástrofe del 7 de octubre, fue esa pasividad de creer que lo mejor que le podía pasar al Estado de Israel era años de calma. Nos enamoramos de la calma y mientras que nosotros estábamos muy felices haciendo dinero y progresando, jamás nos preparaba un macroatentado difícil de sostener. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, primero fue desnazificada y luego se comenzó a reconstruir.
¿cómo hacemos para reconstruir Gaza sin, o cómo hacemos para ¿cómo se diría? Deshamasizar Desnazificar Gaza porque para luego construir. es desnazificar porque la ideología de Hamas es Sí, cercana a la ideología nazi. sí, Bueno, es bueno dar el dato de que el libro más encontrado en Gaza es el Corán y el segundo es Mein Kampf, Mi lucha, del pintor austríaco. No digo el nombre porque la inteligencia artificial de YouTube te baja las visualizaciones si lo nombras. bueno, lo más importante es modificar el sistema educativo, educar hacia la tolerancia religiosa como intenta hacer Emiratos Árabes Unidos hace muchos años y hoy Arabia Saudita. Por otro lado, los radicales islámicos deben ser derrotados. Deben ser derrotados. Y esa derrota se manifiesta en la toma de tierras y quizás la expulsión de parte de la población, que es de hecho lo que entiende lo que dice Donald Trump. ¿Es ejecutable? No creo. Pero vos tenés que demostrarle al lado agresor que triunfaste. Si yo te digo a ti que la forma de poder medir, creo yo, si jamás ha sido derrotado o no, son 4 cosas diferentes. 1, ¿tiene capacidad bélica? 2, ¿tiene capacidad para reorganizarse si vos salís de la Franja de Gaza? 3, ¿liberaste a tus rehenes? 4, ¿sigue repartiendo comida? En las 4 preguntas que te acabo de hacer, las 4 respuestas son aún no. O sea, en cada una podemos debatir en qué situación estamos, pero las 4 variables ves que no se han cumplido los objetivos. Por lo tanto, yo creo que si Israel hoy se retira, jamás se va a reorganizar y volver al poder. Por lo tanto, Israel va a tener que seguir entendiendo que tiene que seguir machacando, golpeando al Hamas hasta que se rindan. O sea, es muy difícil luchar hoy en día contra Hamas militarmente cuando te están extorsionando con 59 rehenes. Por eso mismo, jamás, si va a liberar a algunos rehenes, siempre va a intentar mantener a algunos bajo su ala para asegurarse que siguen en el poder. Va a ser muy difícil recuperar a los 24, 25 que están todavía vivos en manos de Hamas. Gabriel, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco pila estos minutos. Muchísimas gracias por el trabajo que haces, porque sos un divulgador, al menos para mí, fundamental. Me has aclarado muchas cosas y creo que si me las aclaras a mí, también se las estás aclarando a la audiencia. Y espero la próxima. Por favor, un placer, Gustavo. Un placer. Un gusto y muchas gracias. Y termino como todos los videos en el canal, Am Israel Hay.